Evelyn Mariela Navarro de León. Se convirtió ayer, viernes, en la víctima 233 de la tragedia de la irresponsabilidad llamada Yeset. Una muchacha joven, llena de vida, estuvo interna en una clínica en San Cristóbal, se complicó y el viernes falleció. 233, ese es su número. Qué pena, qué desastre, cuánta irresponsabilidad de todos, hasta del pueblo por permitirlo. Pero ya vemos lo que está pasando. ¿Por qué? Además de importante, como comienzo hablando del tema, sin ni siquiera presentarme, porque quiero impactarlos. Que usted entienda que el país es de nosotros. El país no es de los poderosos solamente, aunque ellos son los que lo manejan como que es solo de él. Primero les recuerdo que soy Manuel Escalante de RNN Canal 27 y este es su espacio preferido de cada sábado, Conexión Global RD, donde desarrollamos temas en general con un invitado que domina el tema que nos interesa tratar, como hoy. ¿Qué hablaremos hoy? Hoy hablaremos, fíjese, del trauma, el daño psicológico y emocional que ese tipo de casos genera, no solo en las familias involucradas directamente, sino en todo el país. Y tenemos base para eso, mire. Los investigadores de un hospital que se llama Monte Sinaí de Nueva York son que lo creen, porque hicieron un estudio, mire, compararon el ADN de 32 familias de los supervivientes del Holocausto con otras que no eran supervivientes del Holocausto. ¿Y qué usted cree que encontraron? Que dicen, no volvieron y se encuentra un gen regulador de la hormona del estrés alterado. En esas 32 personas que quedaban del Holocausto con los que pudieron contactar, hay un gen del estrés alterado. Oiga bien, un gen, lo cual nos mueve a presentar a Eladio Hernández, psicólogo, terapeuta, comunicador, al respecto de lo que él ejerce como psicólogo, a hablar del tema. Bienvenido, Eladio. Muchas gracias, siempre un honor, un placer poder conversar contigo Gracias. de los diferentes temas que nos suceden a los humanos en sentido general y en sentido particular el acontecimiento. Por cierto, a mí me gustaría escuchar de tu boca al Eladio persona, al Eladio humano, al Eladio dominicano, al Eladio sensible. ¿Qué pasó cuando tú te enteras? ¿Cómo te enteras? ¿Qué significó para ti ese momento que lo vivimos todo el país? Mira, en el momento en que yo recibo la noticia, uno produce una de las etapas del duelo. Eso no es posible, eso no es verdad. O sea, la Eso es negación. la negación, eso debe ser Algún fake. algún fake, alguna noticia desagradable de esta que usa mucha gente y que quiere impactar a uno, pero eso no puede ser cierto. O sea, esa negación. Y cuando realmente descubro que es cierto, que es verdad, sentí una angustia, sentí como que algo personal dejó de funcionar en mí, que algo había pasado, porque lo que respetamos el país, lo que queremos el país, nunca jamás nos podríamos sentir de otra manera que no fuera impactado y con dolor el saber e imaginarnos, Manuel, imaginarnos el impacto, el hecho que produjo. O sea, de repente... Imaginarse todos estos bloques de cemento encima de carnes humanas. Oye. No, y fíjate el contraste humano. La gran mayoría de los que estaban ahí, básicamente estaban en un estado de ánimo, de euforia, Sí. de alegría,
de satisfacción, Celebrando la vida. de gozo, Sí. de gozo de la vida, sobre la base del privilegio, porque pensar e ir a disfrutar un lunes era la gente privilegiada. Y qué bueno, Y qué y qué bueno. bueno, y qué bueno que es así, porque siempre uno debe alegrarse del éxito del otro. Lo No malo neces- de eso es que ni eso movió a la responsabilidad de los dueños del Yexé. Obviamente que no, porque Gente que eran mira, amigos. lo que pasa es que existe una sustitución, y me voy a atrever, quizá no deba decirlo aquí contigo, me voy a atrever a decir que hay una sustitución de Dios, y esa sustitución de Dios es el Dios dinero. El Dios dinero determina todo nuestro comportamiento, porque de hecho, yo siempre repito esto, no existe una sola actividad humana donde el dinero no esté envuelto. Eso es cierto. Entonces, cuando el dinero cruza otra dimensión de la irracionalidad y de la acumulación, tú tienes y cosechas acontecimientos como ese. Porque tú lo único que piensas es cuánto me entraron hoy, cuánto entraron en el banco, cuánto me depositaron, cuánto tengo, estoy planificando para que siga creciendo y tú te mantienes prácticamente en el desarrollo de una alteración mental que tú sientes placer y que eleva tu dopamina, esta sustancia que tenemos en el cerebro, y tú sientes satisfacción, pero una satisfacción para hacerle daño a otro. Exponer Exponer 500.000 personas. en 500 función, personas, perdón. en función de tu beneficio personal, no cumplir con tu responsabilidad mínima. Te decía, te comentaba, excúsame, De usted persona. que ese local tenía 11 querellas de los vecinos 11. alrededor Ajá. que no podían dormir por las vibraciones que se sentían alrededor. Y tú tomas de prueba cuando te pasa un carro con la bocina a todo lo que da, como decimos nosotros. Tú lo sientes que algo se mueve, sientes que algo vibra, Imagínate eso adentro. porque esos decibeles producen energía. Entonces, durante más de 30, 40 años, eso produciendo, tú tienes que tener la racionalidad, no de la acumulación solamente de dinero, sino la seguridad de quienes te están produciendo dinero. Pero regularmente el acumulador de capital nunca piensa eso. Entonces, completando tu sentimiento y lo que hiciste, qué pasó contigo, qué ha significado para ti ese acontecimiento desde el 8 de este mes, de abril, a hoy, ¿qué circula en tu mente como Mira, una persona de salud mental? circula el dolor que está sintiendo toda esa familia y la preocupación no solamente de la familia, sino de los hijos de esas familias, donde va a haber un duelo para toda la vida, donde yo vi, y todavía me repercute en mi mente, a un niño, no debe tener 5 o 6 años, cuando estuvieron depositando el ataúd de Rudy Pérez, cómo ese niño tú podías reflejar el dolor que sentía y la angustia, porque a los niños hay que explicarle el problema que nosotros no explicamos, que nos va a pasar a todos, que es la muerte. No le explicamos a los niños, no nos explicamos nosotros porque nos autoengañamos, porque pensamos que nunca vamos a morir. Nunca nosotros hacemos reuniones familiares, Manuel, para conversar acerca de si me voy, ¿qué va a pasar? Si me voy, Y a veces ni lo contemplamos, casi nunca. ni siquiera hacemos eso. Entonces, Salvo los países que por cultura son organizados y preventivos. Pero es probable que la mayoría de nosotros no tengan ni siquiera un seguro de vida para si se muere que sus hijos no queden desamparados. y hay que hacer el ensayo
de hacer testamento en vida. Testamento en vida. O sea, mira, si yo me muero, mi hijo de 11 años, este es el testamento con lo cual yo entiendo que tú podrías desarrollar. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar contigo si yo desaparezco? Esos ejercicios hay que hacerlo. Que es dramático, que es duro, sí, pero es real. Es la única realidad. Es la única realidad real. Lo demás son vivencias. Así es. Y un pasado que nos va quedando cada 24 horas de un día que pasó. Pero eso es lo único seguro, seguro, seguro. Mira, y conmigo pasó la particularidad a propósito que tú me preguntabas de mi estado de ánimo con relación al acontecimiento. Yo viví el 11 de septiembre. Este segundo caso. El primer caso. Ahora te llevas dos. Este es el segundo caso. Estaba por trabajo relativamente cerca de las torres, y vi cómo empezaron a caer y cómo comentábamos fuera del aire de cómo muchas personas se lanzaban por la desesperanza de saber que no iban a sobrevivir. Se lanzaban de un piso, de un 110º piso. ¿Y qué podría estar pasando en la mente de una persona que hace eso? De un piso 110º, que es pero muy a menos, pero súper poco probable que pueda salvarse. No, muchas veces lo que se hace es porque no era persona que quería quitarse la vida, sino la esperanza de sobrevivir, que es una esperanza que regularmente uno tiene. Fíjate que el instinto de conservación lo tenemos siempre presente. Y hay momentos determinados que nosotros hacemos reacciones que uno se pregunta, wow, ¿y cómo lo hizo? Por ese instinto de conservación. Que nos mueve a salvarnos primero nosotros, automáticamente. Pero en el caso de nosotros los padres, regularmente preferimos morir nosotros, pero salvar a nuestros hijos. Que resulte en salvación de nuestros hijos. Por un problema humano, evolutivo, de conservar la especie y de conservarte a ti, porque tus hijos eres tú. Sí. Entonces, fíjate cómo estos instintos humanos hacen que nosotros podamos mantenernos. Y ese acontecimiento, que fue de meses, yo recuerdo, no sé si cabe decirlo, recuerdo cómo se olía el fallecimiento de las personas. Ese olor a la muerte estuvo en Chinatown, que era un poco alejado, el barrio chino neoyorquino, un poco alejado y un poco cerca de la Torre Gemela, como hasta ahí tú sentías ese aliento o dolor de la muerte. Es algo ¿Y realmente, olor? Sí, olor. Y realmente toda esa gente alrededor, ten la seguridad que también lo sintieron y todavía probablemente tienen la sensación de ese olor. Porque a esa gente alrededor de ese lugar hay que intervenirlo también. Hay que darle asistencia psicológica, porque esa gente también está afectada. De eso yo quiero que hablemos en el segundo bloque. ¿Cuánto tiempo tenemos, producción? Nos quedan 2 minutos para que usted y yo desarrollemos el tema de qué pasa con ellos, pero no son ellos, porque ellos no son solos. Ellos son padres, son madres, son esposos, son hijos, son tíos. ¿Qué pasa con los que quedan vivos ante catástrofes así? Cuando nosotros volvamos al segundo bloque, vamos a entrar en esa parte de la entrevista. Le voy a leer algo que quiero que al volver volvamos y lo leamos para que usted lo vaya teniendo pendiente, porque hay que aprender de las experiencias de la vida. Cuando una persona vive un trauma intenso, literalmente, oiga bien, modifica Tu vida. genéticamente, su código genético. Y esos cambios se transmiten a través de sus hijos. De generación en generación. De generación en generación. Y dice, les recuerdo que el código genético es conjunto de reglas que las células utilizan
para traducir la información en ADN o ARN a proteínas. Al volver vamos a desarrollar qué es lo que nos están queriendo decir con ese cambio de código genético por trauma, por dolor. ¿Hasta dónde llega el dolor que nos afecta? Lo más importante que tenemos como persona viva, que es el código genético. Volvemos en breve. El conocimiento profundo de lo que llamamos código genético, esta ha sido la era de más conocimiento, porque hay una ciencia, que debemos saberlo todo, que se llama neurociencia, que es la ciencia que estudia el cerebro, que cada vez avanza más. Le voy a decir algo, de aquí a 50 años, posiblemente todo lo que hoy estamos creyendo que es verdad, no va a ser verdad. Porque todo lo que se ha hecho por superstición, por engaño, por manipulación de masa, todo eso va a ser cuestionado por la inteligencia artificial, porque nosotros somos cerebro. Y todo lo que vivimos el día, lo demás es un cascarón. Esa es la verdad. Por eso cuando la gente muere cerebralmente ya no hay nada que hacer. Les repito que cuando una persona vive un trauma intenso, como el del Jet-Set, literalmente modifica su código genético y esos cambios se transmiten a través de la generación a sus hijos. O sea, yo soy afectado y los hijos que yo tengo a partir de ahí pueden estar afectados porque mi código genético está afectado. Como soporte paralelo, les recuerdo a un señor que yo lo he mencionado acá, se llama Robert Sapolsky, de Stanford. Por 30 años estudió lo que es costumbre humana, acciones. Y él dice que, en general, los humanos no somos tan independientes como creemos en nuestra toma de decisión. Y él le llama a eso que no somos tan libres, que nosotros tenemos una influencia marcada de los padres, los abuelos, los bisabuelos, los para atrás. Robert Sapolsky, no lo digo yo, búsquelo en Google, de Stanford. Tiene 3 libros hablando solo de eso. Entonces, en este bloque, Eladio, yo quiero que nos ayude a entender cómo es que esos códigos genéticos se marcan. En el año 2000 se hizo el conteo del genoma humano. Del genoma humano. Donde se determinó que en cierto sentido todo ser humano es como cualquier otro y que en cierto sentido todo ser humano es como algunos otros y que en cierto sentido todo ser humano es como ningún otro. O sea, nosotros somos particulares, pero hay un código genético que viene a acompañar, que nos acompaña genéticamente en nosotros hasta de 5 generaciones. O sea, en 5 generaciones tú puedes venir y básicamente con un elemento básico que es el temperamento. Por ejemplo, tú vienes con el temperamento de tu bisabuelo, de tu abuelo, porque genéticamente tú traes esa carga. Entonces, en este momento, y todavía se sigue, esto empezó desde antes de Obama, se está construyendo el mapa del cerebro. O sea, todos estos millones de neuronas, ¿cuáles son las conexiones que hacen? ¿Cuál es la función que realiza cada una? Y como tú apuntabas... Son 35, oiga bien, de células son aproximadamente, hasta donde se ha podido contar, porque eso va a ir cambiando, 37 billones de células, donde la mayoría están en la sangre. Así es. Imagínense. Entonces, va a llegar un momento, y sin entrar en especulación, y tú más o menos lo señalabas, de que la ciencia llegará al tope que las personas al morir, la ciencia podrá revivirlo de nuevo. Probablemente en los próximos 100 años, 200 años, los humanos puedan establecer realmente esta realidad. Y todo eso tiene que ver con células y códigos genéticos. Definitivamente, porque el proceso evolutivo de este tipo animal que somos los humanos, hasta el momento, ninguna otra especie ha evolucionado casi a la velocidad que han evolucionado los seres humanos. Sobre todo en los últimos 200 años. Definitivamente.
Y un hecho histórico contundente es que el desarrollo humano se detuvo por unos 15, 16 siglos, cuando, sin entrar en esos detalles, cuando la religión secuestró el conocimiento y los cuerpos humanos no se podían tocar, por ejemplo, en una época determinada, y por eso la medicina estuvo estancada. Después que llegó el 1900, el siglo XX, en solo 30 años del siglo XX, prácticamente se ha construido lo que nosotros conocemos el día de hoy. O sea, prácticamente en 30 años de ese proceso acumulativo de conocimiento, los humanos... Fue como una explosión. Total Todo y lo que estaba absoluta. guardado para afuera. No sé si tú llegaste a utilizar el celular Guayahielo. No, pero lo conocí, lo recuerdo. Eran unos volúmenes Sí, así sí, sí. grandísimos. Un zapato. Unos zapatos. Y mira por dónde andamos ahora y todo lo que tenemos, ¿verdad?, de modernidad, porque se ha establecido que el conocimiento humano cambia permanentemente casi 70 días. Cada 70 días hay un nuevo movimiento, que cada 13 o 14 días hay nuevos instrumentos electrónicos que llegan a la humanidad para el beneficio de la propia humanidad. Entonces, el elemento genético, ese acompañamiento que nosotros tenemos, que sufrimos y que las generaciones que vienen detrás de nosotros puedan adquirir esas condiciones. Por eso a veces, Manuel, es un error en alguna familia decir, bueno, aquí en mi familia, porque sucedieron 1 o 2 casos, aquí en mi familia todos morimos de cáncer. Sí. Eso es un error. Sí, porque ustedes son familia, pero cada cuerpo es diferente. Porque también va a depender de la calidad de vida de cada individuo. Por ejemplo, tú puedes haber desarrollado un trauma, pero cuando yo te enseño y te digo, mira, mi hijo, a mí me sucedió esto por esta experiencia, y tú explicas y educas, y tu vida debe estar marcada en otra realidad para que tú no cruces el camino desagradable, tedioso y traumático que yo crucé. Por lo tanto, tu calidad de vida debe ser totalmente diferente. Esa condición genética, y hay una teoría, se llama la teoría diatesis-estrés, que establece que tú puedes tener la condición, pero que va a depender de tu calidad de vida. Mira, desde la selección del amigo, desde la selección de la pareja, de la manera como tú te diviertes. Lo que dice Robert Sapolsky. El lugar donde tú vives, la violencia donde Tiene tú la vives. influencia de nuestros agentes anteriores. Todos esos elementos. El entorno es clave. Todos esos elementos van a influir en que tú desarrolles o no determinados traumas, determinados ¿Por qué es tan contaminantes. importante tener pendiente el código genético? ¿Por qué se preocupan los estudiosos del código genético al decir, vamos a estudiar para ver qué efecto negativo significa que un código genético cambie por un trauma? Lo cual ya tú lo relacionas con algo negativo, no positivo. Porque también hay códigos genéticos que cambian positivamente. Porque los traumas te pueden conducir a lo que nosotros en psicología conocemos como trastorno mental. Oh, más profundo. Mucho más profundo, no solamente desde el punto de vista físico, porque hay una vinculación entre, por eso hablamos de trastorno psicosomático. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que lo que crea mi mente se refleja en mi cuerpo. Y entonces de repente yo tengo gastritis. ¿Qué me produjo la gastritis? El estrés al cual yo estoy sometido. Produjo una función física en mi organismo que dañó el funcionamiento normal de mi organismo. No me inyecté nada, no me hice nada, sino mi convivencia cotidiana alteró todo lo que es mi comportamiento, mi realidad. Y por eso tú lo notas mucho en los niños que somatizan mucho cuando, por ejemplo, si están siendo abusados en la escuela, si alguien
Lo que sea que les altere su entorno, su lo comportamiento. somatizan inmediatamente, empiezan a vomitar, que le duele la cabeza, fiebre permanente, no pueden caminar, cientos de cosas que se reflejan, y tú a veces tienes que creerlo, que se reflejan en su cuerpo que te está diciendo, hay algo emocional que está latiendo en mí, que me está haciendo, que está alterando mi funcionamiento físico. Oye, esos traumas pueden llegar a afectar el cerebro, por lo que Definitivamente. se llama neuroplasticidad. Definitivamente. A mí me encanta ese tema, yo lo estudié con Marion Diamond, que fue la que lo descubrió. Le decían la señora del sombrero, porque ella tenía un sombrero, en ese sombrero ella tenía un cerebro que andaba con él para todas partes, claro, en un pote, en un envase, y ella lo estudiaba, ella es una apasionada. Yo les sugiero que busquen a Marion Diamond en Google si quieren saber más de neuroplasticidad, que no es el tema. ¿Por qué estamos tratando este tema? Con un psicólogo experto, terapeuta, profesional, investigador. Porque, por ejemplo, en el caso de Yexé se dice que hay más de 120 niños huérfanos. Esos niños, esos 120 dominicanos, hay inclusive de extranjeros, creo que venezolanos, y ya están marcados. Ahí puede haber un cambio de código genético que los afecte de por vida. Definitivamente que tú lo vas a tener, pero tú tienes que a ese grupo de niños darle seguimiento terapéutico para paliar esa condición. Cada ser humano es diferente. Ya te decía que en cierto sentido todo ser humano es como todos los demás, que en cierto sentido todo ser humano es como algunos otros. Yo soy igual a los tímidos, a los extrovertidos, a los inseguros, a los que tienen elevada autoestima. Cada uno de nosotros se agrupa con otras personas que son exactamente igual desde el punto de vista de personalidad, de temperamento que nosotros. Pero ojo, también en cierto sentido, todo ser humano es como ningún otro. Yo soy único y exclusivo. O sea, que no es una receta general. Hay que estudiar, evaluar, ver cuál es la terapia que corresponde. Esos niños, esos 120 y pico de niños, hay que darle un seguimiento de ahora a 10 años, a 15 años, para ver los cambios conductuales, el efecto que produce ese cambio genético que ya se hizo en cada uno de ellos. Y que no se ve. Porque no se ve, que no se ve. Eso es interno. Y conservar su estabilidad mental. Claro. Porque imagínate, Escalante, un adolescente, hijo único, que dependía 100% de sus padres. Y que perdió a los dos en Yexé. Perdió a los dos, papá y mamá, de clase media acomodada, con probablemente familia que no tenía la misma condición que sus padres. Hoy está dándose el fenómeno con Yexé y sus víctimas de que, por ejemplo, hay una muy buena cantidad de sobrevivientes inseguros, de hijos de sobrevivientes, porque ya a los tantos días que ha pasado no cubrían esto. Ya le comenzó a cambiar la vida. Entonces, fíjate la incertidumbre que empieza ya a producirse en esos seres. Entonces, esa incertidumbre te puede conducir a que ese trauma, en vez de disminuir y de cruzar su etapa que estuvo atravesando, que es el denominado estrés agudo o estrés crónico, ¿verdad? Donde cuando tú tienes el estrés crónico, tú después de un par de semanas te reactiva de nuevo y entra a tu vida cotidiana. Porque las circunstancias te lo permiten. Cuando eso no pasa y tú sigues en la misma incertidumbre, entonces se va a producir el trauma peor que un ser humano puede padecer después de un mes, 2 meses, 3 meses, que es el denominado estrés postraumático, el cual, Escalante, las personas que lo padecen van a estar repitiendo el acontecimiento en cada momento.
Imagínate eso de Jexe con las redes, la televisión. Esa, Ahí está esa, todo el mundo enterado. esa idea de ese día, de ese acontecimiento, siempre lo va a estar experimentando activado permanentemente. Estamos hablando prácticamente de una persona ya que desarrolló un trastorno mental que si no busca ayuda va a ser de por vida. Con ¿Y qué tan consecuencias. probable es que las víctimas de Jexe, los que quedan vivos, ¿no? Y los hijos de los que murieron, que son bastantes, qué posibilidad pudiéramos decir es lo más probable que pase con ellos esos traumas? Y si no se lo trabajan, porque el problema es que no se lo trabajan, Tienen que porque por buscar ayuda. cultura aquí no se busca psicólogos, salvo los que somos clase media en alto, educados, los pobres. Tienen que buscar ayuda o hay que brindarle la ayuda. Porque tú tienes entonces también dos condiciones de personalidad. La denominada personalidad vulnerable y la personalidad de afrontamiento. Una personalidad vulnerable es aquella que te va a desarrollar en cualquier momento un trastorno mental. Peligroso, ¿eh? Peligroso porque perdí a mi padre, ya yo no tengo significado, yo no tengo por qué estar. Perdí todo, Lo perdí posiblemente. todo y No tengo entonces ni que yo ya, hago ya yo no voy a tener el mismo cuidado, el mismo beneficio, el mismo paseo el colegio del de clase colegio. media, ya eso se perdió. Entonces, tú tienes todas unas condiciones cuando tú tienes esa personalidad vulnerable que te van a afectar de manera dimensional. Y tú tienes entonces, por el contrario, la personalidad de afrontamiento. Bueno, yo no quería que pasara, pasó, pero como se dice en el cine, quizás no deba decir esto, el show debe continuar. No, es así. Aunque no La se diga, vida, es así. la vida debe continuar. Por practicidad. La vida debe continuar. Yo La tengo que vida es tener práctica. la fortaleza de construir una familia fortalecida, de tener una familia fortalecida que recuerde a sus abuelos, que recuerde al hermano, que recuerde a todas esas personas que se fueron con la dignidad del buen profesional, del buen técnico, de la buena madre, del buen padre, para realmente brindarle tributo a quien se quiso y a quien tú nunca quisiste que se hubiera ido de tu lado. Si se preguntan por qué estamos tratando un tema como este es un programa de tratar temas importantes. Yo entendí que deberíamos hablar con ustedes, la comunidad de Conexión Global RD, al respecto, para que entendamos que no fue simplemente que murieron 233 personas, es que implica un problema más grave para los que quedan vivos, entre ellos no solo los niños, que son los que más nos preocupa, también hay adultos que están todavía en proceso. Yo tengo un amigo que ya le hicieron la primera cirugía uno de estos días y todavía le falta una segunda cirugía, más terapia y más vamos a seguir confiando que la pueda resistir. O sea, eso que pasó en Jexe, no nos podemos cansar de hablarlo, porque lo que estamos viendo ahora es que se está haciendo todo tipo de recursos usando para minimizarlo. Lo que muchos apuestan es a que usted y yo nos olvidemos, porque los dominicanos somos así. Nosotros somos apasionados. Y cuando el tema está caliente, no lo soltamos, no lo soltamos, no lo soltamos. Se enfrió el tema y vuelve. Entonces, ya lo soltamos. Y resulta que los poderosos usan eso como un recurso para seguirnos manipulando. Y una lección también que uno debe aprender. Por ejemplo, tú tienes lo que nosotros aquí los capitaleños llamamos la feria. Esas edificaciones que hizo el tirano Rafael Leonidas Trujillo. Permítame, por favor, participar, salir al último bloque para que hablemos de eso que usted no quiere compartir, para no cortarlo en el desarrollo. Y usted recuerde que la vida depende de esas células convertidas en código. Esos 37 billones de células contados al momento hasta donde la neurociencia lo ha permitido, pero que yo estoy convencido que en la manera que sigamos creciendo, pasando el tiempo, todo eso va a ser transformado, cambiado, muchos conceptos, de todo, de todo.
Pero recuerde que la vida tiene razones. Esos niños que quedaron huérfanos merecen nuestro respeto, nuestro respaldo, nuestra compañía. Son dominicanos, pero si no lo fueran igual, son humanos en desarrollo. Usted puede tener la seguridad que muchos de esos niños van a crecer con ese trauma y les va a dificultar casarse, tener amor y quizás hasta atenten contra su vida. Que Dios los proteja. Pero tenemos que exigir justicia. Es para eso que yo estoy tratando el tema. Es para que usted vea que además de los millones de pesos que se perdieron 233 personas hasta ahora, mal contado, esperando que los que están en hospitales sobrevivan. Hay vidas perjudicadas vivo, que no hay cómo cambiarle esa experiencia tan fuerte. Quédese con nosotros, volvemos en breve. Usted no se ha preguntado qué país somos. ¿Cómo es posible que algo así pase, señores? Eso no podemos dejar pasar. A propósito, hay un grupo de abogados e ingenieros que están disponibles para ayudar a las víctimas del YECSE. Lo entrevistamos la semana pasada y búsquelo en Google, ayuda judicial para YECSE, algo así. Yo se lo puedo mandar. Es que no lo podemos dejar así. Usted y yo nos hacemos cómplices, omitentes, si dejamos eso así. Tenemos que hablarlo, hasta que llegue al último rincón de la República Dominicana, recurrentemente, por la solidaridad que la humanidad nos pide. Esos más de 120 niños que quedaron huérfanos, posiblemente sus vidas nunca vuelvan a ser igual. Es casi imposible. Pero como dice nuestro invitado, cada humano es diferente y habrán procesos diferentes, pero la ausencia de un padre, de una madre, no la cubre nadie. Entonces, Eladio, ¿a qué países nos estamos pareciendo con este desorden donde el Estado es bien responsable de lo que pasó ahí, por la falta de supervisión? Yo pienso que todos somos responsables. Todos, incluyéndonos nosotros. Todos somos responsables porque definitivamente nosotros nos hemos convertido en una nación que, como tú dices, vociferamos un par de semanas y luego nos Olvidamos, callamos, no pasó nada. Nosotros no somos consistentes en lo que nos planteamos. Por ejemplo, tú a veces ves la policía controlando que los motoristas no se metan por los túneles. Tú lo ves un día, una semana, y después todo continúa igual. O sea, y se odia el orden. Es una cultura del desorden. Todo. Hacemos esto de mañana lo arreglo, después lo arreglo. Yo pienso que nosotros tenemos, quizás por nuestros propios orígenes, un poco parecido al continente africano, donde en muchos países todavía se vive... Ay, Dios mío. Se vive en una situación que tú dices, pero ¿cómo es posible, verdad? Yo no quiero citar a los supuestos vecinos que tenemos, porque eso también están ubicados dentro de los países africanos, en términos de su orden y de darle seguimiento. El tema con ellos es lo que son crónicos. Nosotros tenemos cierta cercanía, pero ellos son crónicos. No son totalmente... Pero tenemos la base fundamental mala, que es el desorden, la falta de institucionalidad, el irrespeto. O sea, el Estado no se está comportando hace muchos años. Porque lo que pasa es que nosotros, lamentablemente, no somos un pueblo que se nos ha impuesto disciplina. Lo que hemos vivido en Estados Unidos sabemos, tú que has vivido en Massachusetts, que en las calles, donde se limpia la calle y prácticamente también la limpian con agua, o simplemente pasan unas máquinas especializadas, te dicen, no parqué ni lunes, ni miércoles, ni viernes de este lado. Tú sabes, y los dominicanos que viven en Estados Unidos, que son aproximadamente 2 millones, todos saben que si parquean el carro de ese lado, se lo va a llevar una grúa
llueve, truene o vente. Y que cuando se lo lleva la grúa, que te lo llevan a un garaje, a un lugar, tú tienes que pagarle tienes que pagarle el transporte y pagarle una multa. Tú tienes consecuencias. Tú tienes consecuencias que aprendes tú a no dejarlo ahí por la consecuencia que se produjo. Entonces nosotros no tenemos nada de esto. Nosotros absolutamente no tenemos nada que nos frene, ninguna consecuencia de nada. Realmente nos estamos comportando casi como animales. Comida, sexo, dinero, privar de lo que no tengo, demostrar lo que no soy. En eso es que nos Y hemos un vuelto. consumo irracional. Un consumo irracional. Un consumo irracional. De repente tú ves unos automóviles aquí que tú dices, wow, ¿y en dónde que yo estoy? Pero bueno, ese consumo irracional también tiene mentalidades irracionales. Exacto. Porque son mentalidades irracionales. De la mente que vienen las acciones. Justamente. Entonces, tú tienes, y lo lamentable, y tú lo anotabas, la consecuencia del futuro si no hay asistencia para esas personas y básicamente esos niños y esos adolescentes. Ahora, y para todos los niños del país que están viviendo experiencias tan malas como esa, en otro sentido, violaciones, ¿entiendes? Secuestros. Entonces, ¿qué resulta? Tú tienes que en los países civilizados, tú tienes un ministerio de mantenimiento de edificaciones, un ministerio que se encarga de velar por los puentes, velar por los túneles, velar por las playas, velar por todo, absolutamente todo, con un presupuesto, con una garantía de que las cosas funcionen. ¿Y por qué si nosotros nos queremos parecer a esos países y nos gustan tanto esos países, no somos iguales a ellos? Porque tenemos nosotros que describirnos como un país que vive en la anomia. No me importa. Nada. A mí lo que me gusta es beber, a mí lo que me gusta es el colmadón, levantar la voz, hacer bulla y simplemente eso. Entonces tú tienes la feria. Nosotros tenemos un caso particular de que eso que tú acabas de decir, con Faride. Yo no conozco a Faride personalmente, ni siquiera soy su amigo ni su enemigo. Pero yo le voy a decir algo, aunque haya que corregir un poco, lo que ella ha estado intentando hacer es establecer la ley. Y el orden y ha sido una locura. Totalmente. Hasta comunicadores hablando, no, pero tú te das cuenta que tienen pero no. Ella lo que ha querido, y debemos entenderlo, es poner el orden donde no hay orden. Esa es la responsabilidad de su ministerio. Por ejemplo, ¿quién te da a ti el derecho de conectarte con una bocina hasta las 3 de la mañana? Desde las 8 de la mañana. Una locura. Eso no es humano. Eso no es humano, no es civilizado. ¿Por qué yo lo comparto mucho con los estudiantes? ¿Por qué nosotros se nos puede identificar por hablar de manera elevada? Porque si tú vienes de sectores no privilegiados, para tú poderte comunicar, tú tienes que alzar la voz, porque está la bocina del colmado, está dale yuca, dale plátano, que te pasan permanentemente. Compro mueble viejo, batería vieja. Eso es una locura. Yo a veces escucho eso en algunos lugares que estoy y yo digo, pero es que tú tienes que ser enfermador. Y entonces nosotros tenemos esa realidad, esa es una realidad nuestra. Entonces, hay edificios... Que es su desarrollo. Lógico. Un país entonces, completamente subdesarrollado. Los edificios de la feria... Que usted quiere decir algo de la feria, del Centro de los Héroes. Eso es de cuando Trujillo, tiene más de 60 años. Se ha reparado, se ha supervisado esos edificios. Pero hay otra cosa, antes que usted siga hablando de la feria, no estamos supuestamente debajo de una capa tectónica peligrosa. Totalmente. ¿Y por qué hacemos torres tan elevadas? No, Aquí no se debería hacer más de un cuarto piso. No, pero en Santiago, que es una de las más peligrosas dentro de esa falla,
Pues están construyendo Entonces yo digo, edificios. ¿y qué va a alti- pasar si esa falla se activa? Entonces, ¿qué va a pasar con tantos edificios grandes, torres altos? de tantos Bueno, pisos? tenemos, Escalante, el edificio más alto de las Antillas, ahí en la Nacaona. El Caney. No, el Caney no, el más frente a un restaurante que está en la misma Ah, Nacaona. sí, yo sé cuál es. Eh, Eh, ese es el más una alto que... locura. Entonces, ¿qué es lo que ¿Por resulta? qué lo hacemos? Pero Porque que, no hay prevención. yo- Eso y, es falta de prevención. obviamente, y de pretensión, y de, yo no sé si decir eso, y Dígalo. probablemente de mucho lavado. Claro. Pero ¿qué es lo que resulta? Tú tienes eh, ese cruce de esa falla, pero tú tienes que los bomberos llegan hasta un piso 12 solamente. ¿Qué, Exacto. qué es lo que va a pasar? Porque dicen que hubo en el 2010 un temblor de tierra en Haití. Ajá, pero Haití es también la isla. Es la isla. Eso Suce- pudo haber pasado aquí. Sucedió en la isla. Sí, claro que Entonces, sí. nosotros no todavía, y ojalá que esto pueda servir, Escalante, de que se, se piense en esa transformación. Yo le decía a un bombero intelectual que estuvimos entrevistando que nosotros en República Dominicana no tenemos refugios reales y efectivos para casos de desastre. Y el señor me argumentó, sí, tenemos. Están las iglesias y las escuelas. Pero van a Pero, estar pero por favor, ¿cómo tú me vas a decir a mí que esos son mal refugios? construidas las escuelas sobre todo, la iglesia quizá un poco mejor, imagínese. Pero que no, ¿cómo tú metes, cómo tú pones a personas físicas dentro de una iglesia donde lo que hay es banco? ¿Cómo tú introduces a niños, a ancianos, a envejecientes en una iglesia o en una escuela? Y como ya tenemos por experiencia, cuando suceden catástrofes naturales, para sacar a la gente de ahí después, yo quiero que me den mi casa, yo quiero que me den, y ahí vienen las peticiones, en función de que, ¿dónde está la regularidad o la regularización de la gente que construye alrededor de las cañadas? ¿Cómo que tú permites ¿Cómo que lo eso se dé? permite? Sabiendo que se va a convertir en un problema porque esa gente se vuelven demandantes de energía eléctrica, de agua, de asfaltado, de aceras y contenes. Pero es que usted no debería vivir ahí. Ahí Definitivamente. tenemos el puente, por ejemplo, de la 17, que yo particularmente no cruzo por ahí. Yo no sé si tú sabes el origen de ese puente. Ese puente estuvo en Argentina Oye, y lo trajeron como con la mitad de la vida útil ya corriendo. O sea que ese puente en cualquier momento puede ser una desgracia. Yo increíble. no cruzo Y ese por ahí puente. cruzan camiones, Camiones, tractores y cuanta madre. ya lo Y sabes. entonces no hay una regularidad. Yo creo que parte, y yo siempre termino opinando lo mismo, el verdaderamente responsable es el Estado, porque descuida su responsabilidad de padre de familia. Sí, pero también somos culpables nosotros porque no le exigimos al Estado que debe cumplir con su responsabilidad. Y tampoco muchos padres pueden dar más, porque tú y yo sabemos lo que es la inteligencia y lo que es el desarrollo psicosocial. El entorno es demasiado influyente y tú sabes más que yo porque tienes terapia, da terapia y profesor, además investigador, que es recurrente la irregularidad del comportamiento. Niñas embarazadas a los 12 años. Ocupamos el primer lugar en América Latina. Entonces, tigueritos teniendo sexo a los 13, 14, 15 años. Y los Abuela de, padres consintiendo. abuela de 30 años. Abuela de 30 años. Y los padres consintiendo relaciones de esa naturaleza, escondidos. Así es. ¿Entiendes? O sea, yo creo que el país, ¿Hacia dónde vamos? ¿hacia dónde vamos? Porque el país ha crecido, pero ha crecido para los ricos. Los Definitivamente. pobres han seguido siendo más pobres. Tenemos 60 años creciendo económicamente y tú dices, bueno, ¿y cuál es la transformación? ¿Dónde está? La distribución no dice eso. Así La es. distribución de esa riqueza dice que hay un desequilibrio. Totalmente. Y lo peor es, como decía Ricardo Nieves en una de sus participaciones, que yo escucho con regularidad, es que desde Balaguer, desde Leonel,
Hipólito, Danilo y ahora Abinader, todos le han dado la espalda a un buen programa de educación. Así es. Y por ahí es que deberíamos comenzar, porque como dijo Emmanuel Kant, el ser humano es lo que la educación le permite ser. Y tenemos, Ser. y tenemos unos bachilleres con un 5º grado de primaria. Razonando. Y más del 60% es razona de quinto de básica. Sí. O sea que hay un 40% forzadísimo por llevar el país, pero definitivamente, por más que queramos colaborar, quien cuenta con la herramienta o debería contar con los recursos. Si yo fuera presidente del país, lo primero que yo haría sería transformar la educación. Yo, buscar un buen equipo de donde estén, porque sin educación profunda no hay cambios realmente importantes. Mira el ejemplo con régimen duro o no duro, Singapur, en menos de 40 años, se ha convertido en uno de los países más desarrollados del mundo. Pero en Singapur es Singapur. Ahí si tú te lo dicen en el aeropuerto, aquí canalizamos con muerte el consumo de droga. Bueno, pues nadie consume droga. Punto. Terminando, les digo a propósito de Singapur, yo tengo un amigo que quiero mucho, que consumía sus cosas, no sé qué, no tengo por qué saberlo, y cuando fue a Singapur por un tema de trabajo, duró como 3 meses, cuando vino, yo le dije, fulano, ¿y cómo tú te hiciste con aquello? Me dijo, no, yo no lo necesité. Ah, no lo necesitaste allá, porque sabía que si te atrapaban te iban a fundar, darte mucha funda, y si salía vivo por casualidad. Así es, Entonces hermano. eso es lo que pasa. Mire, el Estado y nosotros, por supuesto, con él, somos los responsables de todo. Recuerden lo que dijo Emmanuel Kant, sin educación no hay humanidad. Eso después lo vamos a invitar a Eladio en otro momento para que analicemos esa, porque yo le doy mucho seguimiento a esa frase de que no es ser humano por andar en 2 patas, eso se llama vipismo. Ser humano por la educación. Y esa falta de educación es la que provoca situaciones de abuso como la que ha pasado en Yexé, que no se, hasta donde se sabe, no se le dio el mantenimiento adecuado. Por más que se diga, y la catástrofe lo dice, señores. Entonces, recuerden, hay traumas que transforman la vida porque hay un cambio genético en el código genético de esas personas, como lo va a ver en muchos de los que están vivos, adultos y niños huérfanos, del tema de Yeset. No podemos olvidar eso. Tenemos que permanecer demandando justicia por las víctimas del Yeset. Gracias por acompañarme. Gracias, Eladio. Siempre. Nos vemos el próximo sábado.